Probablemente recuerden una película que se hizo muy famosa hace ya varios años atrás, llamada El Gladiador, con Russell Crowe. Trataba sobre un general romano que estaba al frente de una de las tropas del ejército romano que estaban enfrentando al último bastión de resistencia de los bárbaros germanos, como le decían en ese momento. El Imperio Romano estaba ya en su auge, en su apogeo, y solamente le faltaba conquistar ese pedazo de territorio para decir que conquistaban todo el mundo conocido. Ganan esa batalla, someten al último reducto de los germanos y posteriormente se da un diálogo entre el general y el emperador donde dicen, bueno, finalmente hemos ganado la guerra y ahora la paz reinará. Y le responde el emperador, muy por el contrario, recién ahora van a empezar los problemas, recién ahora Roma entrará en problemas. Y empezábamos a ver el transcurso de la película y encontrábamos algunas figuras que sorprendentemente al año 2018 parecen ser recreadas, con una fisonomía diferente, con una estética diferente y probablemente con actores que tienen vestimentas y lenguajes diferentes, pero las relaciones son las mismas. Veíamos en la antigua Roma al patronus y veíamos también al cliente. ¿Quién era el patronus y quién era el cliente? El patronus era el señor romano, patricio, que poseía tierras, bienes, que era un señor de la sociedad, que era un romano de toda ley, aquel beneficiado de la estructura de Roma. Y aquellos clientes eran o esclavos libertos o extranjeros o algunos que eran sometidos de otros pueblos y tenían que venir a vivir allí. No tenían tierras, no tenían protección y se sometían al patronus como clientes para poder servir al patrón y el patrón a cambio le daba protección. Ahora, si el patrón entraba en guerra, los clientes formaban un ejército para defenderle. Se establecía ya en la antigua Roma esa relación clientelar en la que aquellos desposeídos, desarraigados, tenían que someterse al patrón para poder sobrevivir. Hoy, en el año 2018, apenas iniciado el nuevo gobierno, 40 y pocos días del gobierno de Mario Abdo Benítez, vemos una recreación fantástica, fabulosa, rapidísima de esa relación clientelar. Relación que nunca se fue del Paraguay, pero que en los últimos años como que por lo menos era vergonzosa que se admita en público que esa relación seguía primando en las relaciones políticas. Hoy el clientelismo en la política paraguaya volvió con todo, sin disimulo, con arrogancia, con prepotencia, no solamente desempolvando viejos nombres, sino que como abriendo placares y sacando algunos que pensábamos que ya eran zombies. Zombies no son, hoy están vivitos y coleantes. Uno de los cementerios donde estos zombies hoy cobran vida es la Itaipú Binacional. El gobierno actual, marito de la gente, parece ser cada vez más de la gente que son los patronos y que tienen sus clientes. Clientes a quienes van a nuevamente volver a enrolar para defender al ejército que parecía haberse ido, pero en realidad simplemente estaba descansando. Hoy, aquí, en la caja china, vamos a ver cómo el nuevo gobierno reconstruye las relaciones clientelares. Buenas noches, y haciendo una comparación a lo que recién nos presentaba Camilo, una ilustración de los zombies, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, nos regaló la frase de la semana. Cuando le abordaron sobre la designación de Antonio Ibáñez, exministro de Agricultura, cuestionado por cierto, demandado en una cuestión penal por malversación de fondos, decía él, cuando estamos en la función pública, somos nomás luego cuestionados, como una especie de mal de todos, consuelo de tontos. Y el personaje de la semana tenemos un recutú, Ulises Quintana, que no solamente se presentó, sino que también ya está preso en el penal de Viñascue, que tiene unos habitantes algo extraños. Un ex fiscal general del Estado, 13 marinos acusados de abuso sexual en el caso que involucra a una niña y ahora un diputado. Parece raro, suena raro, pero ya es una realidad. Por lo menos nos quedamos con esa condena inicial, la que viene de la sociedad, la que acusa hoy a varios parlamentarios y ya tiene con los huesos de Ulises Quintana en el penal de Viñascue. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto compartir contigo. Ya ahora en primavera, ¿eh? Sí. Y Aunque parece que se nota por la facha, ¿eh?
La mía no, la mía parece que yo vengo de un... ¿De un qué? De un sepelio. La tuya No, parece yo vengo muy... primaveralmente, hay que mostrarle un poco a la gente. ¿Quién que eligió también la es ropa, Mi señor señora Suárez? esposa, Ingrid Noguera, es la responsable de esta vestimenta. Hay que poner una plaquita ahí Sí. en agradecimiento a la Ella es esposa de la, Camilo. la irresponsable que me vistió así. No, está. Vos sabés que había un dicho que la gente ya un poco mayor recuerda e incluso utiliza frecuentemente, que yo siempre escuchaba de chico y quería saber de qué se trataba. Tarde o temprano, Quintana será tu sastre. Mirá, boche. Sí. Ulises sí. Quintana hoy no es sastre. Tuvo que vestirse Es un desastre. y se puso el sayo y está ahora en estado de reclusión. Yo sé que me sorprendía, Gustavo, el discurso que daba Ulises Quintana y sus seguidores. Ellos insistían y machacaban. Esta es una conspiración del clan de Zacarías Irún. Esto es persecución de Horacio Cartes. Me están pasando la factura. Y yo decía, a ver un poco. ¿Cómo es posible? Y repito una vez más. ¿Cómo es posible que el clan Zacarías Irún, que Horacio Cartes, que Santos no son? Claro, totalmente. Mira, si Bebés vamos a poner una... no son. Andamos Niños muy inocentes- cartistas, Camilo, ¿eh? No, en absoluto. Ah. Pero daban la impresión de brujas cazando brujas. Claro. Zacarías O muertos que se asustaban de goleados. Así mismo. Pero lo que es inexplicable es cómo es posible que el gobierno actual es de Mario Abdo Benítez, el ministro de la Senat es Arnaldo Yucio, Ulises Quintana es de Colorado Añetete, el gobernador del Alto Paraná es el señor Baezken de Colorado Añetete, y decir que es el clan Zacarías. Claro. ¿Y cómo se explica eso? Y porque manejan la policía, la Senat. Yo me quedaba con lo que vos explicabas el otro día. Si este fuera un recurso que tenía bajo la manga el cartismo, lo hubieran usado en la interna, como una cuestión para volcar la balanza. Me parece que es un recurso que nadie dejaría de usarlo en una puja electoral. por un En lado. diciembre del año pasado, Claro. si Cartes sacaba este recurso, podría haber golpeado fuertemente la candidatura de Mario Abdo Benítez. Evidentemente, estamos ante una persona que representa esas redes enrevesadas, ese entramado de la narcopolítica paraguaya, donde se mezcla, veíamos en el programa pasado, el propio traficante, el político, el policía, el fiscal, etcétera, y esa trama es la que hoy está Por cierto, aflorando. muy buena crítica al programa anterior, el caso de la narcopolítica y la vinculación con otras ramas. Este es un tema que vamos a ahondar con nuestro primer invitado de la noche. Otros temas también ocurrieron esta semana, el caso del despensero de Ciudad del Este que después de sufrir un asalto, ya cuando lo que el Código Penal llama la inminencia al peligro desaparece porque los asaltantes ya estaban en proceso de huida, sale y dispara contra ellos y termina uno muerto. Despensero que hoy está imputado y abre toda una polémica. Si vamos a lo técnico, que habla justamente de que tienen que reunirse dos elementos para que configure una legítima defensa. Uno, la inminencia del peligro, y otro, la proporcionalidad en la defensa, que a mí me parece una cuestión bastante irreal, ¿verdad? Porque es como que si el asaltante viene con un machete, vos tenés que tener un machetillo, no una bazooka, ¿verdad? Como uno prevé la proporcionalidad en la defensa. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta historia, que no es un tema menor en el debate. Y es un tema que amerita una discusión tranquila, calmada, que podríamos probablemente tratarlo en un programa, específicamente, porque este tipo de episodios suceden cada cierto tiempo y se apela mucho a despertar esas pasiones dormidas en la población que se siente tan insegura, tan excluida, hay tanto abandono por parte del Estado que de alguna manera aplauden este tipo de situaciones. Ahora bien, este tipo de situaciones, si simplemente se manejaran por las hinchadas, volveríamos nosotros a la lógica del antiguo oeste, donde el Estado no tiene ningún sentido de ser, sino que simplemente es la ley del más fuerte. Totalmente, o del sálvese quien pueda. Otro tema que también ocurrió esta semana, que terminó ayer, tiene que ver con una comisión especial que terminan conformando los diputados. Parece ser un salvavidas a Portillo y a otros cuestionados. Sin embargo, yo personalmente creo que la suerte con ellos está echada. Esto lo que parece ser es un resguardo para casos posteriores, para que no se les venga la noche al resto, para que, como decía increíblemente Lucho Zacarías el otro día, después nos van a pedir investidura hasta por pasar la luz amarilla, ¿verdad? Parece ser una cuestión para el futuro. Pero vos sabés, Gustavo, que con respecto al tema de la comisión que se forma en la Cámara de Diputados, a mí me da la impresión que allí hay mucho show, mucho intento de generar algunas estrategias de aparición pública, porque la gente mostró mucha indignación en el proceso electoral cuando se había aprobado aquella ley de autoblindaje y se pedía la derogación. Bien, se derogó la llamada ley de autoblindaje y en la Cámara de Diputados inmediatamente después dicen, vamos a presentar un proyecto de reglamento. Después dicen, no, tienes un proyecto de ley. Y ahora se forma una comisión para discutir si tiene que ser un reglamento o una ley. Si van a volver nuevamente a sacar algún tipo de normativa, sea un reglamento o sea una ley,
La pregunta es la siguiente: ¿por qué no hicieron algo más simple? ¿Por qué no modificaron nomás la ley que existía si finalmente van a terminar sacando otra ley? En realidad, aquí me parece que algunos sectores políticos que son minoritarios en la Cámara, como por ejemplo Patria Querida y otros sectores más de centro-derecha, están intentando presentar algo para congraciarse con la prensa y con algún sector del electorado que les responde diciendo: nosotros queremos que se haga esto. Y del otro lado, como nos pueden decir, señores, no vengan ustedes a querer jodernos aquí porque nos vamos a liquidar entre todos. Dicen, no, vamos a discutir en comisión y se alarga nuevamente el asunto. Entonces, ambos sectores se retroalimentan. Los sectores tradicionales se retroalimentan con lo que le plantean los nuevos sectores de la centro-derecha, Patria Querida, entre otros, y mutuamente hacen un juego de show y de espectáculo donde dicen reglamento, ley, y se va perdiendo el tiempo, se va diluyendo la fuerza, y finalmente lo que consiguen con esto es blindar y garantizar que nada pasa. Y políticamente se juntan el hambre y la gana de comer. Después queda a criterio de cada uno definir qué sector ocupa cada una de esas figuras. Y la designación de Marito, con la frase de la semana ya decíamos, parece una mojada de oreja a la sociedad, pero es un tema que vamos a hablarlo también con nuestro invitado especial de esta noche. Y por último, Camilo, parecía el proyecto más rimbombante del nuevo gobierno. Un acto en inmediaciones del Palacio de Gobierno, el presidente de la República presente, también el ministro de Educación, y la gorilada de siempre del regimiento J presidencial de retirar unos carteles a unos estudiantes, que ni siquiera eran parte de un escrache, uno de los carteles, porque PETA terminó devolviendo los carteles en un gesto que a mí me pareció, si bien obligatorio para él, me parece un gesto que hay que rescatar porque si no está todo perdido. Pero sí, cuando muestran el cartel era lo que todos reclamamos, que se cumpla lo que dice la ley. Un porcentaje realmente un poquito más importante del Producto Interno Bruto para el sector de la educación. Y una gorilada que esperemos no se repita, porque en este periodo coincide con la mochila del presidente de la República, una práctica absolutamente tronista. Sí, vos sabés que en el gobierno pasado, cuando en varias oportunidades la Guardia Presidencial le retiraba los carteles a gente que participaba del acto, de algún acto con el presidente de la República, había una coincidencia. Siempre retiraban los carteles que tenían alguna consigna de reclamo y protesta. Cuando se le preguntaba a la gente del regimiento escolta, decían, por motivos de seguridad, ¿y seguridad cómo un cartel? Porque obstruye la visual, puede haber algún francotirador, etc. Parece lógico, pero lo ilógico radicaba y radica en que cuando son carteles que hablan bien del presidente, y son más grandes, señor presidente, son pasacalles a veces. Allí no hay problema de seguridad. Cuando es, señor presidente, 7% del Producto Interno Bruto para educación y motivo de seguridad. Entonces me parece que continuamos con el mismo chip. Hay otro director técnico, pero el equipo sigue siendo el mismo. Increíble, ¿eh? Gorila al servicio del presidente. Hacemos la primera pausa de esta noche. Después de la pausa, queríamos tener a dos liberales. A un liberal TT y a uno en función de gobierno hoy como Carlos Amarilla, que lastimosamente no va a poder estar esta noche con nosotros. ¿Vos decís que Carlos Amarilla no es liberal TT? En función de gobierno hoy. Pero sigue siendo liberal. Está a préstamo, como cuando va a jugar otro equipo. Que un cerrista que juega con la camiseta limpia. Totalmente. Después de declarar haber sido cerrista. Después de la pausa va a estar con nosotros el doctor Carlos Mateo Valmelli. Enseguida estamos de vuelta. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. En Petrobras damos todo por el rally.
Seguí disfrutando de esta promoción. Prepárate para vivir la experiencia automovilística más grande del mundo en Abu Dhabi para 2 personas. Gana 10 tarjetas con 5 millones de guaraníes en combustible. Participa cargando 130.000 guaraníes en Diesel Podium o Extra Diesel aditivado en las estaciones de servicio Petrobras adheridas. Promo válida del 24 de agosto al 21 de octubre. Petrobras. Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestra emisión de la Caja China de esta noche de domingo, con un invitado con el que realmente pensamos hablar, hay mucho de qué hablar. Sí. ¿Lo Pero presentamos? digámosle que esta semana estuvo en el centro de la escena política la Itaipú Binacional. ¿Por qué? Por la cantidad de nombramientos que se hicieron, y no solamente la cantidad, La sino calidad. que el tipo de nombramientos que se hicieron. Entonces decíamos, a la pinta.
Estamos a 5 años del 2023, que es un año clave para la relación bilateral entre Paraguay y Brasil, donde se tendrían que poner en marcha nuevas relaciones para gestionar la empresa más importante que tiene el Paraguay, que es la Itaipú Binacional, y vemos un inicio bastante preocupante. Por eso estamos con uno de los que fue protagonista en la historia de Itaipú Binacional, fue su director, el doctor Carlos Mateo Valmelle. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Camilo, un placer. Gustavo, un placer estar con usted en este programa tan criterioso y tan visto. Gracias. Doctor, en 2023 hace ya mucho tiempo se apuntaba como el año que va a ser un año de inflexión entre un antes y un después en la historia de Itaipú. O mejor dicho, podría ser un año de inflexión o podría ser un año de simplemente continuidad de la relación que se establece hasta ahora con el Brasil. Siempre se levantan desde sectores sociales, periodísticos, técnicos, reclamos con relación a que las relaciones contractuales entre el Brasil y el Paraguay para gestionar Itaipú no fueron siempre las más justas para el Paraguay. Reclamamos, vos estuviste al frente de la binacional en un momento en que Paraguay reclamó con fuerza y consiguió reivindicaciones. 360 millones de dólares. Bueno, estamos a 5 años donde se puede revisar el tratado. ¿Qué es lo que Paraguay se juega en el 2023? Bueno, el Paraguay se juega a apropiarse definitivamente de una herramienta que va a ser de fundamental importancia para lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Nosotros tenemos un crecimiento económico muy pálido, estamos hablando de 3-4% anualmente, es el promedio histórico del Paraguay, y si nosotros queremos crecer de una manera importante y queremos revertir la situación de pobreza, de extrema pobreza que tenemos en el Paraguay, nosotros tenemos que crecer un 7, un 8%, pero de manera sostenible. Nadie en su sano juicio puede creer que ese crecimiento vamos a lograrlo con la producción de soja o con la ganadería exclusivamente. La energía eléctrica es uno de los 3 pilares actualmente de la economía paraguaya, y lo importante es hacer del 23 en adelante que también tenga igual o más preponderancia que la soja y que la carne. Ahora bien, nosotros vamos a lograr este proceso de apropiación, digamos, de recuperación de nuestra soberanía, si es que nosotros actuamos con responsabilidad, si es que nosotros nos presentamos en la mesa de negociación con el Brasil con seriedad y demostrando una sincera voluntad de que nosotros los paraguayos vamos a defender nuestros intereses. Recuerdo que en el 2008, cuando asumí la conducción de la Itaipú Binacional, planteé la idea de que Itaipú es una causa nacional. No era solamente una causa del gobierno de Fernando Lugo, a pesar de que fue una bandera demasiado importante desde el punto de vista electoral en el 2008. Pero cuando ganamos las elecciones y Lugo me nombra a mí, yo había hablado con él, hicimos de Itaipú una causa nacional. Recuerdo que recorrí todos los partidos políticos. Ahí vino el sello, pague su bolsillo. Pague su bolsillo es después cuando yo asumo y veo que todo el mundo le venía a pedir dinero a la Itaipú. Todo el mundo me pedía nombrar a Antonio Ibáñez. ¿En serio? No, Antonio Ibáñez, nombrarle nombrarle a mi esposa acá, nombrarle a mi amante, necesito dinero para llevar a mi casa, te traían un maletín con dinero abierto y toda una cantidad de cosas, unas circunstancias muy complicadas. Entonces, mejor cosa que poner pague su bolsillo, a ley pareja nadie se queja, le apliqué esa ley y tuve la capacidad de aplicarla. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabía que Mateo Valmelle no tocó un guaraní de la Itaipú Binacional. Justamente yo a ese punto quería llegar, porque cuando decimos nos falta un trecho muy corto para ese momento en el que vamos a tener que sentarnos con Brasil a renegociar lo contractual, ¿en qué medida conspira la seriedad, la firmeza a la que vos hablabas de esa mesa, lo que hoy está pasando? Cuando uno googlea Itaipú y sale lo de Antonio Ibáñez, y salen ascensos realmente increíbles, ¿verdad? Porque como decíamos Camilo fuera del aire, una cuestión es que pague favores maritos, favores electorales, gente que fueron aliados estratégicos, pero otra es que hagamos el fiasco de que... Pero mira, vamos a llamarle a las cosas por su nombre, porque hay un número importante de paraguayos y paraguayas que estamos hartos, estamos hasta el hartazgo de que la gente se burle de nosotros. Nombrarlo a José Alberto Alderete como director general de la Itaipú, después de su
de su paso por el Ministerio de Obras Públicas, en donde supuestamente se asfaltaba y no se asfaltaba lo que se tenía que asfaltar, es una cosa que no tiene ningún sentido. Quiere decir, yo voy a manejar la Itaipú Binacional como con el criterio sesgado, con un criterio sectario, colorizando de una manera sectaria. Eso fue José Alberto Alderete. Él es objeto de una patología política y cultural. Él conoce de prebenda y lo está demostrando, porque la primera vez que pudo ejercer sus facultades lo demostró y lo está demostrando ahora. Entonces, ¿qué vamos a esperar de él? Vamos a esperar de él una actitud patriótica para defender los intereses paraguayos. Pero entonces, si queremos defender los intereses paraguayos, porque los brasileños te van a decir, pero espera un poco, vos estás utilizando Itaipú Binacional como un botín de guerra. Sí. Vos estás utilizando la Itaipú Binacional para que la Itaipú vuelva a ser el privilegio, porque el que se va a la Itaipú Binacional es el privilegiado dentro de la estructura de poder. Entonces, eso es lo que va a socavar, lo que va a terminar haciendo que sucumba la posibilidad de que el Paraguay negocie con un espíritu patriótico. Y otra cuestión, se habló siempre de que Itaipú es una causa nacional. No puede estar solamente involucrados gente de un partido político. Se tiene que dar la garantía de que después de este gobierno se va a continuar con la misma política. Y eso no se está haciendo. Bueno, pero no solamente son colorados. Un correligionario tuyo va a ocupar un asiento en el Consejo de Itaipú, bueno, Carlos Amarilla. Un correligionario, yo diría que es un hombre que tiene origen liberal, pero correligionario él salió del partido ya en 2 ocasiones. Yo respeto la decisión de él que pueda salir o no del partido. Ahora se candidató por un movimiento independiente y me parece bien, yo no lo que estoy en eso, pero yo creo que el trabajo está insertado en la estructura política del abdismo. Yo no lo veo. ¿Vos sabés, doctor, que y me parece bien, yo en ese cuestionamiento yo no le puedo hacer. Lo que digo nomás que tildar de que la presencia, él va a pluralizar el Consejo de la Itaipú, no lo creo. Pero en segundo lugar, si el presidente de la República quería salir de las sombras, de la estructura mental que tuvo el estronismo para negociar Itaipú en 1973, entonces teníamos que hacer las cosas de otra manera. El presidente, para demostrar ante la comunidad internacional que el Paraguay cree que sus derechos en la Itaipú son justos, entonces tenía que haber creado un decreto por el cual decía, creaba una comisión nacional de negociación de la Itaipú Binacional, por encima del Consejo de la Itaipú Binacional. Vos sabés que comentaba... Plural. Decía en la radio, a ver, el problema no es que responda un partido político u otro partido político, porque de alguna manera los partidos políticos son actores en una sociedad democrática, no hay que negar eso. Y que, por ejemplo, ahora que estamos en proceso de renovación de ministros de la Corte, que un ministro de la Corte sea colorado o sea liberal, allí no radica el problema, según mi punto de vista. Radica en que el Partido Colorado y el Partido Liberal, siendo partidos tan grandes, elijan entre sus élites a los mejores para que representen en ese espacio de la República. Obvio. Entonces, ¿por qué no se llama a 5 años del 2023, que es el año de inflexión entre Paraguay y Brasil con respecto a Itaipú, a los mejores? Así como ahora se hace, por ejemplo, convocatoria del Consejo de la Magistratura para renovar la Corte, que se le convoque a los ciudadanos, que compitan a ver quiénes son los mejores. No importa que sean colorados o liberales, pero que esté por fuera de simplemente el cálculo de le pongo al Alderete para que le contrate a mis mejores operadores para poder ganar fuerza a las internas del Partido Colorado para que en el 2020 nos quedemos con la Junta de Gobierno. Claro. Es el cálculo. Aprendamos de lo que hacen los vecinos. En Bolivia, el señor Evo Morales le convoca a todos los sectores políticos para el litigio que tienen con Chile. Independientemente de que tengan grandes discrepancias, como Quiroga, el expresidente Quiroga, el expresidente Mesa, con Evo Morales les convoca. ¿Por qué razón? Porque eso está por arriba de los intereses partidarios. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo ahora? Con esta política de Mario Abdo, de Alderete, de todo el mismo equipo. ¿Qué estoy viendo?
la partidocracia. Yo entiendo que la democracia es el sistema de partidos políticos, plural y competitivo, y el que gana tiene que gobernar y el que pierde tiene que colaborar. Pero aquí se trata de otra cosa, aquí es la idea de identificar el partido y el poder, el partido y el Estado. Entonces estamos gobernando con la misma lógica. Mario Abdo está taladrado por la lógica de la militancia estronista de los años postreros, de los años finales del estronismo. Aquí hay que hacer una claque, un grupo. Hoy en día no son los tradicionalistas, no es el doctor Argaña, no es el tradicionalismo colorado el adversario, el enemigo. Hoy en día es Horacio Carter, el que nos financió la campaña, el que puso el Estado al servicio del Partido Colorado, el que unió al Partido Colorado, el que los tuvo a todos, el que nos llevó al poder en el 2013. Él es el enemigo, entonces nosotros tenemos que abroquelarnos. Tema principal del gobierno es un tema político, no el combate a la extrema pobreza, no el combate a la corrupción. ¿Sabe cuál es el tema del gobierno? La agenda del gobierno, interna al Partido Colorado del 2020. Y nosotros los paraguayos, no tenemos educación, no tenemos salud pública, aumenta la extrema pobreza, y la corrupción sigue impune. Entonces, ¿qué hace el presidente? ¿Está de vacaciones en el gobierno o sigue haciendo la interna del Partido Colorado? Y nosotros los paraguayos... O sea, Mateo, que desde el 89 que cae Stroessner hasta el día de hoy, solamente hubo un pequeño interregno en el que las internas del Partido Colorado no determinaron toda la vida política del Paraguay, que fueron entre el 2008 y el 2015. Cuando se dan las internas para la Junta de Gobierno, Aliana versus Mario Abdo Benítez, allí como que se parten nuevamente las aguas y a partir de allí toda la política paraguaya gira en torno a las internas del Partido Colorado. Y digo eso porque era del 93 al 98 era Guasmosi versus Oviedo, después Argaña, y así se iban creando los versus. Ahora nuevamente todo problema que hay es Cartes, el responsable. Pero acá es como que buscar un chivo expiatorio para entretener a todo el mundo. Mira, yo creo que es algo mucho más simple y mucho más grotesco. Aquí es Juancho Villamayor, Alberto Alderete, Marito, no sé quién más forma parte de esta alianza, son los mayores accionistas de este paquete accionario, que quieren quedarse con el poder. Eso te iba a decir. Pero se trata de una cuestión muy sencilla y grosera. O sea, es gente que te dice, no, el hecho de ser correligionario justifica que yo cambie a un director de un centro de salud. Correligionario de Claro. mi sector. De mi sector, claro, Pero, lógico. pero convengamos que es, el criterio ese del correligionario y de que vaya correligionario cuestionado se aplicaría en un partido pequeño al que le faltaran representantes. Con un partido como el Partido Colorado, que tiene 20 buenos para cada puesto, es increíble. Hoy hay mucha polvareda sobre Itaipú. Cuando la polvareda baje, lo que va a quedar es Alderete, jefe de campaña, cuestionado de Ministro de Obras Públicas. Va a quedar la esposa de Beto Velar, con una designación increíble. Va a quedar lo de Carlos Amarilla. Pero quiero fungir de abogado al diablo por un minuto. Si alguien del otro lado del televisor dice, ¿y en la época de Carlos Mateo hubo pluralismo? No, hubo. Yo tenía dos colorados, Kencho Rodríguez, Enrique Gamón. Tenía Carlos Alberto González, Anqui Boxia, y luego formaban parte del consejo el presidente de la ANDE y otra persona también estaba, que eran colorados. Sisto Amarilla y Duré, que también eran del Partido Colorado, pues son funcionarios de la ANDE. Entonces yo no, en ese sentido, es más, cuando mi director técnico, Sánchez Tillería, lo nombré yo y hoy sigue en funciones. O sea, en ese sentido yo no tengo nada que esconder. ¿Sabe qué me preocupa? Me preocupa que no se transparente qué se hace con los fondos sociales de la Itaipú. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares en fondos sociales. Me dicen que está en 140, 150. ¿Por qué no se transfieren esos fondos sociales para hacer algo que beneficie en detrimento del paraguayo de a pie que vive de un salario mínimo, que tiene 2 hijos en la escuela y que si trabaja él y ella, papá y mamá, ganan 4 millones de guaraníes al mes? ¿Por qué no le reducimos el precio de la tarifa de la ANDE?
¿Por qué no hacemos eso? Para que no solamente sea la macroeconomía. ¿Por qué vamos? Atendeme bien. Sí. Hoy vi que supuestamente le contrataron a un supuesto gurú. Jeffrey Sachs. A un supuesto gurú. Porque en Estados Unidos cualquiera, acá es un gurú. Vamos a ver cuánto le pagan. Y vamos a ver si esos fondos nos salen de los gastos sociales de la ITIPU. Como tantas cosas salían en la época. Y por eso cuando yo llego a la ITIPU, dije, no, esto se va a transparentar. Que todo pase por el Parlamento. Que sea transparente. Que entre la Contraloría a investigar, que entre la Fiscalía. Porque necesitamos construir el Paraguay del futuro con la verdad. Doctor, el inicio de mi uso de razón coincide prácticamente con la llegada de la transición democrática. Yo no recuerdo un inicio de gobierno tan complicado como este, en la previa incluso, en la transición misma. ¿Esto se compara con aquel Cuba, Argaña, Oviedo, la inminencia del decreto 117 que lo liberó a Oviedo? ¿O esto es sin precedente? No, yo creo que lo de Oviedo era otra cosa, porque en aquella época habían líderes políticos. Argaña era un caudillo del Partido Colorado. Lino Oviedo era un caudillo populista. Esto es una realidad. Era un hombre que tenía arraigo, era un militar. Aquí estamos hablando de algunos dirigentes políticos, Mario Abdo, Alderete, Villamayor y otros, que solamente tienen una personalidad, su personalidad es de una superficie pulida, pero no son gente profunda, ni en materia de autoridad moral, ni en materia de autoridad como capacidad de convocatoria de poder controlar, ni siquiera en materia de conocimiento Pero para además, manejar yo el creo que Estado. también, Estamos hablando, te lo digo en serio, son gente de muy poca gravitación en la política paraguaya, por más que uno sea el presidente de la República. Estoy hablando del presidente de la República. Y si estoy hablando así del presidente de la República, no es porque yo sea un alterado. Yo siempre he sido muy respetuoso de la investidura presidencial. El problema es que este muchacho está jugando con nuestro destino. Este muchacho Mario Abdo está jugando con el destino de mis hijos. Este muchacho Mario Abdo está jugando con el destino de muchos niños que hoy no tienen un vaso de leche en la escuela. Entonces ganó él. La mitad del Paraguay no le votó. Y si no hubiera habido un fraude con las encuestas, yo te puedo asegurar, y 4 días más de campaña electoral, nosotros ganamos esta elección. El propio Cartes dijo en 2 o 3 actos, dijo, si era horario de verano no ganábamos. Una hora más. Pero mira, yo creo, haciendo un poco paralelismo con esa transición que mencionaba Gustavo, de Cubas, Argaña, Lino Oviedo y compañía, en ese momento ese inicio de gobierno era muy inestable porque había antagonismo y había una confrontación. Ahora no existe confrontación, y del otro lado hay un vacío. Desde el gobierno, me sorprendía la semana pasada cuando era el aniversario del Partido Colorado y Mario Abdo intentaba crear la fisonomía de un enemigo y decía, los medios de Cartes. Y decía, espera un poco, esto no tiene nada que ver con Oviedo Encima versus con la Argaña. bipolaridad de a la mañana haber dicho que quería la unidad. Y hay una característica también, entre todos los presidentes de la República, sacando esa excepcionalidad que fue el gobierno de Cubas, esa excepcionalidad, entre todos los gobiernos, este gobierno es un gobierno donde el presidente de la República, la máxima figura del Estado, es gris. Sus ministros parecen tener mucho más presencia y fuerza que el propio presidente de la República. Y el presidente de la República, según por lo menos lo que yo entiendo, no es simplemente alguien que firma decretos, es el líder de una nación. Y como que aquí está sujeto a hipotecas demasiado grandes que pagar. Claro. Mira, a mí ya tenemos el presidente que tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la oposición que gobierne en función de las mayorías de paraguayos y que no gobierne para un círculo que va a interpretar, yo estoy en el poder, yo estoy acá para acumular riquezas personales y acaso pretexto de ganarle a Cartes como antes era el comunismo, ahora el enemigo, yo tengo que agarrar y hacer lo que yo quiero. O sea, acá hay se establece el enemigo Colorado, pero nosotros tenemos que entender que así no se gobierna. Él ganó las elecciones con Cartes, siendo Cartes su senador número 1. Nosotros nos opusimos a la candidatura de Cartes, siempre nos hemos opuesto. Él avaló la candidatura de Cartes.
Él avaló la candidatura de Nicanor. Es más, le termina premiando a Nicanor porque le da Yacyretá. Es más, para que después no diga que el Congreso le dio la autorización a Alderete y a Nicanor. Pero ahora resulta ser que estos señores van a gobernar como los paraguayos no queremos más que nos gobiernen y quieren que nosotros estemos callados. Quieren que le demos el crédito de los 100 primeros días. Si empiezan a hacer barbaridades desde el primer día, si empiezan a preparar sus equipos en paralelo para ir a las contrataciones públicas. Lo que a mí me preocupa mucho es que hay una actitud del nuevo equipo de gobierno que trata de establecer una identidad entre el que es crítico a Mario Abdo es funcional al cartismo, Sí. o es comprado por el cartismo, o es cartista. Te puedo asegurar que mucho de lo que le están viendo en este momento al doctor Mateo Almeida van a decir, pero ese es cartista, Sí. ¿qué va a decir? Nosotros también ya estamos en esa no se fila. discute el argumento en sí mismo, sino que se colocan así Totalmente, como etiqueta y a partir de ahí se hace totalmente. eso. Porque la cuestión es la siguiente, vuelvo otra vez al inicio mismo del bloque. ¿Qué es lo que nosotros como Paraguay estamos jugando frente al Brasil en Itaipú para el 2023? ¿Qué concretamente? Crecer 1 o 2 puntos más en la década del 20. Eso estamos jugando. Si nosotros somos capaces de poder consumir nuestra energía, no solamente para el consumo doméstico, sino también para el Si consumo vos estuvieras, industrial. doctor, vamos a suponer pensamiento mágico, vos estuvieras en una comisión de negociación, que fuera así como decía, emulando un poco la experiencia boliviana, que yo recordaba que hace poco tiempo nada más, no sé, un mes y medio estuvo por aquí el expresidente Carlos Mesa. El vicepresidente de Evo estuvo también acá. Sí, no, pero el expresidente Mesa. estuvo Ya. aquí porque el Sí. expresidente Mesa es representante del Estado boliviano Sí, en la defensa del derecho de Bolivia a la salida al mar. Sí. Y le preguntaban aquí a algunos periodistas, presidente, le decían, pero usted está en el movimiento de Evo Morales. No, le decían. ¿Y cómo califica políticamente a Evo Morales? No quisiera hacer esa opinión aquí porque estoy por una causa nacional. Claro. Es lo que Pero decía el pueden otro ver día, claro. el Mesa en Bolivia, a Evo Morales por poco no le tilda de dictador. Sí. El caso de Tuto Quiroga, expresidente sí, boliviano, claro. estuvo enfrentado a Morales, pero de una manera radical. Claro, pero tuvieron ganas de juntarse y decir, bueno, señores, este es un reclamo de Bolivia histórico. Si vos estuvieras en una condición más o menos similar, ¿qué plantearías que Paraguay tiene que negociar en Itaipú con el Brasil? Bueno, el Paraguay tiene muchas cosas que negociar en Itaipú. En primer lugar, que no nos vengan ahora con querer hacer una obra faraónica en la entidad para abultar el pasivo de la entidad. Una especie de añacua. No, sí, te digo, o las esclusas de navegación, que desde el punto de vista económico no son rentables, y sin embargo está pendiente ahí, de repente te pueden decir, vamos a hacer esto. Entonces no crece, el pasivo de la entidad no termina en el 23. Nosotros yo recuerdo que en el 2009, nosotros ya empezamos a pagar más de la deuda externa de Itaipú, a los efectos de que se cumpla a rajatabla el calendario del pago de la deuda de Itaipú, que hace al 60% del presupuesto de la entidad. En segundo lugar, creo yo que nosotros tendríamos que dar, porque en las negociaciones no solamente es una cuestión de gestos, sino una cuestión de actitud. Nosotros tenemos que abrir por todos los medios que la ANDE sea una entidad eficiente para que podamos aumentar nuestro consumo de energía eléctrica. Lastimosamente en el Paraguay nuestra matriz energética sigue siendo el 50% biomasa y la energía eléctrica es 18, 17%, 19% y los derivados de hidrocarburos sigue estando por arriba, 20%. Una locura. Más o menos. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud, es que decirlo a los brasileños, nosotros no somos partidarios del rentismo energético. ¿Qué es el rentismo energético? Yo le vendo energía a usted y solamente usted me dan dinero para pagar el presupuesto general de gasto de la nación, sino que nosotros tenemos una visión desarrollista de la Itaipú nacional y del consumo energético. Eso creo que es de fundamental importancia. Por otro lado, nosotros tenemos que exigir una mesa de negociación. ¿Te voy a decir por qué? Porque Brasil nos va a decir al oído, secretismo diplomático. Sí. Secretismo, silencio, que esto se ventile en Itamaraty.
o que esto se ventile entre la Cancillería paraguaya y la Cancillería brasileña, o que esto se ventile dentro del ITPUI nacional. Eso no nos conviene a nosotros. ¿Por qué razón? No solamente porque nosotros tenemos que despertar la conciencia del pueblo paraguayo, sino porque nosotros tenemos que despertar la conciencia del pueblo brasileño de la explotación a la cual los brasileños no pueden someter. Totalmente. Entonces eso es de fundamental importancia. Tenemos que hacer una pausa. Me quedé fuera del juego porque preferí quedarme pensando en lo que decía el doctor cuando hablábamos de los liderazgos de hoy de la ANR, de esa superficialidad pulida a la que él decía de Juan Ernesto Villamayor, Nicanor y otros. La de Nicanor no. Cuando al otro día a Calé le preguntan quién es, estaban recordando los presidentes del partido, el 11 de septiembre le preguntaron a Calé quién para él era el mejor presidente de la ANR. Y después de nombrar a los de antes, a los notables de antes, a lo que la historia les hizo grande por el paso del tiempo, él decía, el líder activo más importante que hoy tiene la ANR en cuanto a intelecto es Nicanor. Y resulta que Nicanor es un expresidente de hace más de 10 años. Imagínense cómo está la ANR en intelecto de sus líderes. Vamos a hacer la primera pausa con nuestro invitado de esta noche y después seguimos hablando de estos temas que tienen mucho que ver con los primeros días del gobierno de Mario Abdo Benítez. Pausa, así ya estamos de vuelta. Y ya, basta con todo ya. Ya, todo bien, ya. Ya, por favor, ya, que se acabe ya. Estamos de vuelta en el segundo bloque con el doctor Carlos Mateo Valmella y estamos hablando de... Ni siquiera llegamos a 100, porque cuando arranca un gobierno, como ciudadanía solemos firmarle el cheque que vence en 100 días, ¿verdad? Y lo que siempre decimos, cuando asume un presidente tiene el apoyo de los que le votaron y el beneficio de la duda de los que no le votaron. Este me parece francamente muy a pesar nuestro, porque si como ciudadanos, a pesar de las diferencias políticas que podamos tener o ideológicas, le deseamos mal a un gobierno, es como boicotear nuestro futuro. Mira, pero francamente me parece que este es un mal inicio. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo decía, hay un autor que a mí me gusta mucho, Eric Hobsbawm, que Eric Hobsbawm juega mucho diciendo, bueno, el siglo no se entiende a partir del año 1 y el año 00, sino que el siglo XX, decía, se inicia con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín. Un siglo corto, decía. El gobierno de Cartes empieza, es mi interpretación, el 22 de junio del 2012, cuando se da la fractura definitiva en la alianza, Lugo es depuesto y a partir de allí ya es los prolegómenos del gobierno de Cartes. Entonces es un gobierno muy largo. El gobierno de Mario Abdo Benítez da la impresión que se inicia muy rápido después del 22 de abril, porque rápidamente empiezan las fricciones del problema. Entonces, aunque sean 40 y pocos días de gestión propiamente de gobierno, da la impresión que está hace más de 100 días, porque los conflictos con los que arranca Mario Abdo son realmente sorprendentes. Y lo que decía Gustavo, a ver, no es que uno quiere que le vaya bien porque es naif, ingenuo y todo. Yo quiero que se haga el Metrobús de alguna vez, porque es invivible el país en el que estamos. Mira, ¿sabes cuál es el problema de estos gobiernos irresponsables? Que dejan su secuela, su resaca. Dejan su resaca. Nosotros seguimos viviendo la resaca de la corrupción. ¿Por qué razón? Porque hay cada día más pobres en el Paraguay. Hay cada día más extrema pobreza. Nosotros vivimos la resaca de que en 1973 se negoció mal Itaipú y entonces nos hemos quitado todo el provecho de la Itaipú. Pero también vivimos la resaca de que nosotros los paraguayos administramos mal Itaipú. Porque Itaipú pudo haber contribuido mucho más al bienestar de todos los paraguayos y las paraguayas. Por eso, creo, si queremos torcer el rumbo, pasemos los gastos sociales que se ha transferido a la ANDE y que haya una reducción del precio de la energía eléctrica. La tarifa de la ANDE hoy significa el 15, el 20% en algunos casos, para una persona que tiene un salario mínimo de 2 millones de guaraníes, 2.111.000 guaraníes, estamos hablando de más de 200.000 de tarifa de la ANDE. Y bueno, que eso
signifique su reducción, que se utilice el dinero que va a sobrar para seguir fortaleciendo el sistema eléctrico paraguayo. Si no puede la ANDE por sí sola fortalecer el sistema eléctrico paraguayo, que no puede hacerlo porque tiene una incapacidad de inversión, entonces abramos a la ANDE a determinados sectores privados, porque hoy en día la ANDE es un cuello de botella que impide que crezcamos. Acá nadie habla de privatizar. No estamos diciendo esto es un sacramento del mercado libre o el Estado es una satanización. No, lo que nosotros necesitamos es que el país funcione, que el gobierno funcione. Nosotros le estamos pagando el salario a Mario Abdo Benítez. Le pagamos el salario. Yo quiero seguridad en las calles. Nosotros le pagamos el salario. Yo quiero que haya vaso de leche para los niños. Nosotros le pagamos el salario. Yo quiero que haya justicia independiente y no una justicia manipulada. No entiendo cómo le llevan de procurador a una persona que ha pleiteado tanto con el Estado. Es que es una... No tienen vergüenza. Sergio Cosia pleiteó contra el Estado paraguayo todo el tiempo. Que ejerza su función de abogado privado. Pero no puede ser ahora el que defienda los intereses del pueblo paraguayo, nuestro dinero, en la defensa de terceros, cuando sabemos que él estuvo siempre litigando en contra del Estado. Entonces, hay que tener vergüenza. ¿Sabes por qué hay que tener vergüenza? Porque están taladrados por la lógica militante de 1988, pero pasaron 30 años. En 30 años los paraguayos no podemos seguir equivocando, pero hemos madurado. Ya no vamos a tolerar cualquier cosa. No vamos a tolerar que nos sigan robando. No vamos a tolerar que nos sigan dando un país en donde no hay trabajo, en donde la migración. Y ojo con algo. Si somos astutos económicamente podemos quitar provecho de la crisis argentina. Pero yo te puedo asegurar algo. La crisis argentina repercute socialmente en el Paraguay. Claro, porque la por Argentina supuesto. ha sido la válvula de escape para nosotros. Y se nos cierra la Argentina y nosotros nos desarrollamos aquí y aquí nos revienta todo. Entonces, que se tomen el Paraguay en serio. Que no se crean que están de luna de miel. Que no se crean que están para enriquecerse. O si tienen 20 millones para hacerse más ricos. O para manejar Itaipú como se manejó obras públicas. Doctor, nosotros, bueno, se nos acaba el tiempo del programa. La verdad que da gusto conversar contigo. Tenemos una cantidad inmensa de temas que charlar, pero algo antes de irnos. Vos sos del Partido Liberal, fuiste parlamentario por el Partido Liberal, candidato a presidente de la República, sos una persona muy representativa del Partido Liberal. ¿Cómo le ves a tu partido hoy en día como oposición? Entendiendo que lo que yo siempre suelo decir, en una sociedad sana, democráticamente sana, es necesaria una oposición vigorosa y fuerte para poder presionarle al gobierno en el sentido de que pueda esa tensión generar el equilibrio necesario en la sociedad. ¿Cómo le ves al Partido Liberal hoy en función de oposición? Todavía me imagino que la oposición y mi partido, los parlamentarios, están todavía anestesiados con el tema de los 100 días. 100 días y hay que todo te dicen, no, pero hay que darles 100 días. Vamos a esperar para empezar. Vamos a esperar 100 días. Bueno, yo creo que ya no hace falta esperar porque todo lo que estamos, lo que está pasando es una cosa que a mí verdaderamente me apena mucho. Pero te voy a decir algo. Hay que hacer oposición. Y te voy a decir algo más. Yo soy un hombre que he trabajado mucho en las estructuras del partido. Hoy en día no es solamente estructura. No hay que circunscribir la acción política solamente a la estructura. Hoy en día la prensa, las redes, la movilización social, todo eso es de fundamental importancia para extirpar del Paraguay los vicios que hoy desde el gobierno, amparado desde el gobierno, quieren que en el Paraguay se siga sembrando los vicios de siempre. Doctor, así como en el amor pareciera que la primera vista es impetuosa o la primera impresión es la que cuenta, vos decís ni siquiera hace falta esperar 100 días, con lo que ya se vio de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo crees que va a ser catalogado al terminar el periodo? Muchos hablan de algunos vicios, me gustaría que vos hagas esa visión de cómo crees que va a terminar Mario Abdo. A mí me gustaría mucho que él termine bien su mandato. Porque eso va a redituar en que mejoró la situación general del Paraguay.
E igual se puede ganar unas elecciones por más que haga un buen gobierno alguien. Eso no es el problema. Porque la gente puede estar, hay ciclos y periodos. Claro, y alternancia. Y alternancia. A mí eso no me preocupa. Yo quiero que él haga un buen gobierno. Pero por lo que ya Pero mostró hoy, si ¿cómo va? él está sembrando, lo que está incubando, yo creo que van a venir días muy difíciles para el Paraguay, en todas las áreas. Acá hay un desgobierno. El Parlamento, por orden del presidente de la República, dice vamos a exonerar a las cooperativas del IVA. El ministro de Hacienda dice todo lo contrario. Bueno. El ministro de Hacienda, aparte, el hermano del presidente. Claro, no, un detalle menor. No, un detalle menor. ¿Va a ser un gobierno corrupto? Entonces quiere decir, ¿eh? ¿Va a ser un gobierno corrupto? Pero, mira, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un gobierno corrupto. Bueno, espera, no agotemos todas las preguntas, que todavía recién empieza. Faltan 4 Claro, años claro. y varios meses todavía por ¿Sabe delante. qué? Pero te voy a decir Ah, por qué. Porque hay una complicidad de volver a identificar partido y gobierno. Y esa identidad, ese concepto de la partidocracia en todos los lugares del mundo y en el Paraguay siempre es sinónimo de corrupción. ¿Va a ser peor presidente que Cartes? Mira, Dios quiera que yo no quisiera tener una lógica tan catastrofista. Yo quisiera decir que sea mejor que Cartes. Le deseo eso. Pero para que él haga eso, nosotros tenemos que estar haciendo oposición. Lo que no puede él. Y no solamente es estar oposición como PLR, saboteando. doctor. No, como sociedad. No, como alianza ganar también. Ah, no, porque claro, es fundamental, Esa es una importante. cuestión que la gente quiere entender. ¿Por qué las alianzas son solamente electorales? No pueden comportarse como bloque pero en el ya hemos entrado Senado. en la discusión. Bueno, Vamos- y para vamos a necesitamos hablar, otro sí, programa. tenemos que hablar la interna del Partido Liberal. Sí. Porque está todo bien lo que decía el doctor Mateo Almelli con respecto a sus deseos. Sí. Pero el Partido Liberal hoy en el Parlamento no es oposición. Lastimosa y penosamente un sector No muy solamente grande la del Partido oposición, Liberal en la Cámara es de la Diputados muleta también del sirvió gobierno para- que hizo en todos los gobiernos. Así como decía el doctor, ojalá el gobierno vaya bien y termine bien. Eso no significa que tiene asegurada su victoria la continuidad política del gobierno. Porque nosotros no tuvimos buenos términos de ningún gobierno prácticamente. Guasmosi termina pidiendo la hora. El gobierno de Nicanor conflictuado, crispado, tensión a todas las... Lugo es destituido. Cartes termina con la crisis de la enmienda. Ojalá Mario Abdo pueda entregar y se pueda festejar el día, se aplauda y Mario Abdo sea el que entregue la banda presidencial y digamos, bueno, como sociedad avanzamos. Gane el Partido Colorado o gane la oposición. No Vamos a importa armar eso. otro programa para Pero hacer ese el vaticinio. Partido Liberal, históricamente, si el Partido Colorado es conflictivo internamente, el Partido Liberal tiene Totalmente. un sector Te voy a decir muy una oficialista. cosa antes de irme porque tocaste el partido. Si los senadores y diputados de mi partido quieren ser un apéndice del Partido Colorado, están saboteando las posibilidades de que el partido, como partido, en una alianza, sea gobierno. Doctor, Bueno, de doctor, 2023. claro. ahora en las elecciones, en la elección del Senado, el Partido Liberal tenía las posibilidades numéricamente, claro, de como tener un nunca presidente antes, liberal. de que el presidente del Tenés Congreso razón. sea liberal. Se cometió un error ahí. Hay una cuestión que hay que entender. Se cometió Cuando un error. en un juego democrático y uno va a elecciones, cuando ganás, te eligen para ejercer el poder. Y cuando perdés, también te eligen para ejercer Así es. el contrapoder. Así que eso es lo que tienen que Gustavo, entenderlo. somos la mitad del Paraguay. Somos la mitad del Paraguay. Cuidado, ellos están actuando como si fueran los dueños exclusivos del Paraguay. Nosotros somos la mitad del Paraguay. Gracias por venir, Ojo. doctor. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Después de la pausa, vamos a hacer algo que siempre hablamos de problemas y de lo más crispado de la política paraguaya. Después de la pausa, un tema que queríamos tocar con Camilo y la audiencia. Y la teleaudiencia. El chiste de la radio parece que Sí. nos dejamos los domingos en la noche. Cuando, hay veces que, y es una cuestión muy recurrente, con derivaciones fatales casi siempre, chicos que están internados en un hospital público necesitan de terapia y muy poca gente sabe que hoy hay un protocolo activado por el Ministerio de la Defensa Pública para que automáticamente el médico tratante comunique y tenga que ser ubicado ese chico en una terapia intensiva privada. Y de eso vamos a hablar después de la pausa. A la vuelta de la pausa. Pausa, enseguida estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en el último bloque de nuestra emisión de la Caja China de esta noche de domingo. ¿Hay algún festejo el día de la primavera pendiente, Camilo? No, ya festejamos suficiente. Ya, Sí, el ¿vos? viernes. Sí. Yo no tuve permiso el viernes, hoy voy a tratar de festejar. Los domingos ya queda Entonces, saldos y retazos. Sí, no creo que ni retazos sobren ya, Ya, a esta nada, altura. nada de eso. Sí. Bueno, un tema que les adelantaba antes de la pausa, queríamos hablar, en medio de la crispación política también queremos ir hablando de temas, por sobre todo instructivos y muy útiles para Sí. la ciudadanía. Y un tema que veníamos hablando en radio con la doctora Selva Morel, que es la defensora general interina del Ministerio de la Defensa Pública. La acompaña también la doctora Adriana Marecos, que es defensora pública del Fuero de la Niñez y la Adolescencia. Salíamos en un dato el otro día. ¿Qué ocurre cuando, después de 2 casos rimbombantes de chicos que por falta de terapia o por no llegar a terapia terminaron perdiendo la vida? Salimos en el detalle de qué ocurre cuando un chico está internado en un hospital público, no tiene posibilidad de pagar una terapia intensiva privada, hay necesidad de llevar la terapia, el sector público no tiene disponibilidad. Y me comentaban el detalle de que hoy hay un protocolo de que el médico tratante, no van a aplicar ellas que son realmente las que manejan el tema. Doctora Selva Morel, ¿cómo está? Buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches Camilo, buenas noches Gustavo, buenas noches audiencia. Muchísimas gracias una vez más por permitir que el Ministerio de la Defensa Pública llegue hasta este lugar a fin de tener un acercamiento real, efectivo con la ciudadanía. La doctora Adriana Marecos es defensora pública del Fuero de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, doctora? Gracias por Bien, venir. muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. A ver, contale un poquito cómo funciona este protocolo que yo intenté explicar en cristiano, pero no sé si la gente me entendió. Bueno, efectivamente existe un protocolo que fue firmado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud, y en este caso tiene también como parte al Ministerio de la Defensa Pública, pues interviene dentro de lo que es, digamos, el organigrama dentro del protocolo, ¿verdad? Este protocolo se activa, como bien lo decía Gustavo, desde el momento en que hay una necesidad de una cama de terapia intensiva dentro de un hospital público y no existe en ningún hospital público disponibilidad en ese momento para cubrir esa cama para un niñito que lo esté necesitando. Entonces el médico que está en ese momento tratando al niño se comunica con SEME y SEME es el que tiene que otorgar un certificado de no disponibilidad o un reporte de no disponibilidad de camas. Eso es rápido, porque a veces la situación apremia. Fíjense que lo que tienen que hacer en este caso la gente de SEME es buscar en todos los hospitales públicos la existencia o no de esa cama de terapia. En caso de que no exista disponibilidad, es que se tiene que verificar en qué hospital privado se cuenta con una cama de terapia disponible y allí es donde el médico tratante se comunica con el defensor público de turno de la niñez y la adolescencia que inicia la medida cautelar de terapia intensiva inmediatamente. Doctora, para precisar algunas cuestiones, para mí es total y absolutamente novedoso esto. No tenía la menor idea, pero sí suelo escuchar permanente y recurrentemente historias de niños o niñas que pierden la vida porque necesitaban terapia intensiva y no, los hospitales públicos no daban abasto o los hospitales privados son prohibitivos. ¿De qué edad a qué edad funciona esto? En realidad no hay una edad límite, pero la mayor cantidad de los casos se dan entre neonatos, por ejemplo, niños que en la mayoría de los casos, por ejemplo, tienen cuadros respiratorios de pocos meses o que acaban de nacer y necesitan inmediatamente incubadora, terapia intensiva y no se cuenta en ese hospital en donde nace, por ejemplo. Pero un niño, por ejemplo, un niño o una niña de 7, 8 años, y tendría que tuvo también... una situación así, por ejemplo, un accidente de tránsito, le atropelló un micro, le atropelló algo. Tendría que haber, sí o sí se tiene que contar con esa disponibilidad. Pero yo en ese sentido también quiero recalcar, Camilo, que el Ministerio de Salud Pública y el Estado paraguayo, en virtud de lo que establece nuestra Constitución Nacional, tiene la obligación de brindarle el mejor nivel de salud al niño. Y si no tiene la obligación, pero el problema es el siguiente, el problema es que hay cuántos derechos garantizados en la Constitución, pero que de manera efectiva no se cumplen. Porque allí está la otra cuestión. Imagínense que en nuestro caso, que somos personas que trabajamos en medios periodísticos, que estamos muy informados, yo no tenía la menor idea de esto. Imagínense lo que es la gente común y corriente que vive corriendo el día a día. Cuando yo le conté a Camilo, cuando nos sentamos a tomar el café y armar un poco la rutina de este programa, me está jodiendo, me dijo, o sea, pero lo que me pasó a mí una semana atrás, cuando también en la radio hablábamos, Quisiera que, o sea, me parece que es un tema que hay que socializarlo. En ese punto quiero decirles, de una manera increíble,
Los padres de un niño que está enfermo, y acordate, la franja etaria del niño es hasta que cumple 18 años. Sí. Sí. Y en algunos casos 2 años más cuando los problemitas, bueno, los padres saben de una manera increíble, de una manera natural, saben que tienen que recurrir al defensor público y nos encuentran. No me preguntes ni le digas a ese papá, a esa mamá, ¿dónde queda la defensoría? Saben cómo tienen que llegar y saben cómo tienen que llegar al defensor del niño, porque el defensor del niño... O sea, ya no hay esa resignación cultural de antes, ¿no? No, Somos pobres y... no hay resignación cultural y tampoco no le pidas al padre que vaya a buscarle. No, nos llaman por teléfono. Los médicos nos llaman por teléfono y por teléfono nosotros nos enteramos, se enteran los defensores del niño y adolescente y se van. Y ahí yo te digo, no importa que sean las 2, las 3, las 4 de la mañana. Y el defensor público tiene que seguir trabajando después durante toda la mañana porque tiene sus audiencias, tiene esto y tiene aquello. Pero el papá y la mamá de un niño enfermo, yo no te puedo decir cómo, pero llegan junto a El nosotros. instinto de padre, la necesidad sí, de... bueno, pero igualmente sí es importante socializar más, comunicar más, disponibilizar Por eso las agradecemos informaciones, esta invitación. porque yo escucho un montón de historias de gente que dice, bueno, mi hijo, mi hija necesita terapia intensiva, no sé, llaman a la radio pidiendo socorro. Así como ustedes están describiendo, existe un protocolo que debería de activarse automáticamente. Así Pero mismo. evidentemente no funciona exactamente así el sistema, porque si son los propios médicos los que tienen que activar eso, hay papás y mamás que llaman desesperados a pedir socorro. Evidentemente hay desfases allí. Pero ahí hay que tener en cuenta, Camilo, que el que tiene el criterio médico para que un niño pueda ingresar en una terapia intensiva es el médico. Él es el que tiene el conocimiento, el saber y el que puede decidir en este caso si este niño tiene este criterio. Pero no le corresponde a los padres. No, claro, categóricamente. ¿Verdad? Pero yo te cuento historias que yo tengo en Radio Minuti y recibí más de una vez llamadas de un papá o una mamá que nos dicen estamos en el hospital tal y el médico nos dice que tenemos que conseguir terapia intensiva Y ahí y es- estamos pidiendo socorro. Entonces nosotros le llamamos a la gente del Ministerio de Salud. Nosotros hacemos de pasamano con el problema. Sí, muchas veces Cuando que eso según lo que sucede. ustedes nos están Hay relatando, un el protocolo, protocolo sí. lo que plantea es que el propio médico tratante Sí. es el que tendría que Ahí activar. lo que hay que ver es si hay alguna cuestión legal para que pueda ser sancionada la omisión, ¿verdad? Si se comprueba que el chico falleció porque no se activó el protocolo y están los actores bien discriminados, ¿qué se puede hacer si es que no...? No, y ahí, por ejemplo, es importante aclarar, Gustavo, que inclusive por vía WhatsApp nosotros trabajamos en cuanto a las medidas cautelares de internación, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, un defensor público que esté de turno hoy tiene su celular 24 horas prendida. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana le puede llamar un médico, el hospital de clínicas, a decirle, necesito, doctora, acá, o doctor, en este momento una cama de terapia. Ya te mando por WhatsApp el reporte de que no hay disponibilidad Sí. en ningún Ya hospital consigue público. eso el médico. Ya sé, me dijo que va a ir al hospital privado tal. Perfecto. En ese mismo instante, el defensor tiene que articular con el juzgado que salga la medida cautelar de protección y le envía por WhatsApp ¿Qué hace ahí el ese defensor? oficio. Se levanta del dormitorio, prepara un escrito de la medida, envía por WhatsApp. Bueno, en realidad eso ya se articula directamente con el juez. Nos comunicamos Se inmediatamente habla y- con el juez, el actuario, y muchas veces ya recibimos vía WhatsApp ese oficio y vía WhatsApp se envía nuevamente al médico de SEME que ya procede al traslado del niño a la terapia intensiva. Después nosotros nos encargamos de llevar el oficio al hospital privado y también al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tiene que después pagar ese costo Eso de te, la iba terapia. eso te iba a preguntar justamente. Así ¿Quién es. se hace responsable posteriormente de los costos? Es el Ministerio de Es Salud. el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque eso es un expediente que se forma. Posteriormente tiene que remitirse el oficio al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud inmediatamente cubra los gastos de la internación de ese niñito. Y también, por supuesto, el oficio para el hospital privado, porque con ese Claro, porque oficio... finalmente es suplir una el- deficiencia del sistema de Claro, salud por pública. supuesto. sí. Exactamente, pero en Ajá. realidad lo que tendría que haber es más camas de Así terapia mismo es. intensiva. Si nosotros tuviéramos una cantidad de camas suficiente, no habría necesidad de ninguna terapia, de ninguna Absolutamente. medida. O lo que pasa cuando el IPS tiene que derivar a pacientes a sanatorios privados es porque colapsó el sistema. Así mismo. Y de lo que se trata no es de incentivar más derivaciones, sino que de ampliar el sistema. Pero como toma tiempo eso, Así y la vida de un niño o una niña se resuelve allí, Sí.
¿Y hace cuánto tiempo funciona este protocolo? ¿Hace cuánto tiempo existe esto? Y hace más de 2, 3 años que estamos trabajando con ese, sí, hace 4 años que estamos trabajando y que realmente vino a regularizar toda la situación, porque anteriormente el juez tenía que estar llamando a todos los hospitales privados para saber en qué hospital había cama. Y el protocolo tiene 4 años. Aproximadamente, de vigencia. ¿Y ustedes tienen alguna estadística de cuántos niños y niñas a partir del establecimiento del protocolo fueron derivados a ese centros es un privados? tema sumamente interesante que tendríamos que abordar desde la investigación un poco para ver cuánto, porque realmente ahí se va a visibilizar la tarea del defensor público de la niñez y la adolescencia, que es el que está salvando las vidas a través de la jurisdicción especializada de la niñez y la adolescencia. Y la rapidez con que se remiten estas medidas, realmente gracias a la tecnología que hoy tenemos, que es la vía de la red social de WhatsApp, ha modificado muchísimo también el plazo, ¿verdad? Pero ¿dónde se encuentra el mayor retraso? Es en ese momento entre que SEME recibe la comunicación del médico tratante y dice, bueno, va a ir a este hospital y este es el certificado de no disponibilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado paraguayo también tiene que contar con un documento que acredite que ese niño no puede ir a algún otro hospital privado, perdón, hospital público, ¿verdad? Para evitar que haya algún negociado allí de simplemente remitir pacientes del sistema público al privado para ganarse unos cuantos mangos. Bueno. Pero lo que decían ustedes, el tema de las estadísticas es tan importante. Por un lado para visibilizar, pero por otro lado al Ministerio de Salud le debería importar esto, porque en base a esas estadísticas que tienen ustedes, el Ministerio de Salud va a saber exactamente cuánto necesita invertir más totalmente. para poder ampliar el por sistema. allí en el balance le sale que hoy le está resultando más caro paliar de esta forma que en realidad presentar un sistema de salud pública que ya responda en mayor medida a esa necesidad, ¿verdad? Así mismo. Bueno, habiendo gastos o no, yo creo que el Ministerio de Salud hace su parte. Nos dan respuestas a veces tardías y nosotros nos pasamos horas litigando, cuestionando, llamando por teléfono, mudándonos de un lugar al otro y muchísimas veces, Gustavo, nos estamos moviendo en nuestros vehículos propios. ¿Cuántos defensores públicos tenemos hoy, doctora? Nosotros tenemos 370 defensores. En realidad va a bajar un poco porque 4 defensores públicos esta semana se están jubilando y se les tiene que notificar. ¿Y sus jurisdicciones para quiénes quedan? ¿Quiénes atienden finalmente eso? Y van a tener que atender los colegas. Vos sabés que yo le decía el otro día a la doctora Selva Moriel que en el consciente colectivo uno tiene la idea de que el defensor público es cuando vos tenés un problema penal y no tenés para pagar una abogado y la fiscalía te dice, le llamamos defensor público. El famoso defensor de reos pobres. Claro, o sea, muy poco hablamos en los medios. Pero hoy nos jerarquizamos. Claro, del fuero de la niñez y la adolescencia, del fuero civil y de otras cuestiones que... Sí, no, desconocido para la gran cantidad de gente. Totalmente. Y bueno, entonces tema. estamos seguras que vamos a hacer con ustedes varios programas para que la ciudadanía se entere. Hay que atender. Nosotros estamos en el fuero niñez y adolescencia, en el fuero civil ante la niñez, en el fuero penal ordinario y penal adolescente infractor, y también laboral y contencioso administrativo. Esas áreas abarcamos. Pero hay temas puntuales tan urgentes como, por ejemplo, el primer encuentro que tiene un niño de 14 a 17, 18 años con la justicia. La desesperación de los padres, el moverte. La desesperación de los padres que tienen un niño enfermo. La desesperación de los hijos cuando tienen un adulto mayor enfermo y tampoco no logran una terapia o no logran que esa persona, porque tiene, no sé, una edad ya pasando, porque ya está anciano, ya no le quieren internar. Nosotros también ahí metemos la cuchara y hacemos que esa persona sea atendida. Muchísimas veces estamos también con los padres, que el hijo que se enfrenta con la droga, con el alcohol, con todo lo que viene colateral a eso. Nosotros también ayudamos a esos padres a que de una u otra manera, judicialmente, se tenga la orden para que esa persona pueda ser clínicamente atendida, hospitalizada o internada
en un lugar a fin de luchar contra esa visión. Doctora, en un sistema de justicia que casi siempre se caracteriza por la mora judicial que le llamamos a veces en los medios, ¿quién le controla a los defensores públicos que sean diligentes con sus casos? Muy buena pregunta. Le controla la autoridad máxima, que es defensor general y los defensores adjuntos. Tenemos en el organigrama una oficina que se llama Dirección de Contraloría, y cuando recibimos, aunque sea una breve queja por teléfono, nosotros ya activamos como para que realmente no es un sumario, es una intervención de la dirección en el expediente que está siendo denunciado. Además, se tiene reacciones programadas. Es decir, hoy se programa que en 15 días irán, porque está todo un plan, en 15 días irán acá a Guazú a controlar los expedientes de los defensores del fuero civil. Y van y toman cualquier expediente y eso controlan. También está la intervención de la defensora adjunta, civil, penal, y en este caso, como estamos ya con el defensor en lo laboral y contencioso administrativo. Camilo, tenemos que irnos, si no vamos a necesitar un defensor público en lo civil para defendernos ante un eventual resarcimiento económico. Yo les agradezco muchísimo la visita porque en el imaginario colectivo del Ministerio de la Defensa Pública es defensor de reos pobres, como estábamos diciendo. Pero acá lo que ustedes nos están contando es la activación, o mejor dicho, un mecanismo interinstitucional que activa una acción inmediata para garantizar un derecho que, si es vulnerado es irrecuperable. Totalmente. Que es el derecho a la vida. O sea, vos podés litigar la mora judicial porque bueno, estuvo un mes más, 2 meses más, 6 meses más, 1 año se equivocó y le jodiste, pero está con vida. Acá, si no se la tienes el niño o niña, pierde la vida. Y te doy otro ejemplo. Dentro de un estudio que se hizo hace poco para analizar cuáles son los juicios más iniciados dentro de la justicia en Paraguay, se pudo detectar que la mayor cantidad de juicios son los juicios de prestación alimenticia. Y justamente la mayor cantidad de juicios de prestación alimenticia ingresan a través de la Defensoría Pública, con la Defensora del Fuero Civil ante la niñez. ¿Qué parte de la torta lleva la Defensoría Pública allí? Si es un porcentaje elevadísimo, tendríamos que vamos a hacer otro programa, o si no... Yo te digo, en lo que hace al primer semestre del año 2018 tenemos ya más de 17.800 causas iniciadas en lo que hace al Poder Judicial, entrando por la puerta de la Defensoría. En el fuero civil, alrededor de 8.000 causas. En el fuero penal, adultos y adolescentes infractores, tenemos ya alrededor de 18.000 causas ingresadas por nuestro sistema. Increíble. Es muchísimo. Pero hay algo que quiero hacer referencia. Tenemos nosotros tanta cantidad de causas, y tan pocos recursos. Yo pido al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que se inmiscuya un poco más en lo que es el Ministerio de la Defensa Pública, de tal manera a que comprendan cuál es nuestro trabajo y puedan dotarnos del presupuesto necesario como para que en el 2019 arranquemos de una mejor manera. Yo rateando, así a grandes rasgos, 18.000 causas entre 370 defensores públicos. Yo no sé si el mejor abogado del Paraguay puede llevar 48 causas al mismo tiempo. El tema es que la justicia es un derecho humano básico y no puede estar sometido a que vos tengas plata o no para pagar a un abogado. Es fundamental. El acceso a la justicia nos pues también es justicia que dejemos el programa porque nos van a echar un defensor público después. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. No va a ser la última vez que hablemos de temas como estos que realmente son, me parece muy instructivos para la gente. Así es. Y nos dejan la transmisión también por cualquier cosa nosotros. Claro que sí, por supuesto. Gustavo, nos reencontramos el próximo domingo. Sí, a ver, de aquí al próximo domingo, ¿con qué caja china nos encontramos? Totalmente. Y si de por ahí necesitamos una medida cautelar también para seguir estando acá. Que pasen bien. Sí, nomás lo que mi corazón me dijo y ya, basta con todo ya. Ya, todo bien, ya por favor, ya, que se acabe ya.